Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. La salida de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, esclavitud de aproximadamente 400 años, según Éxodo 12:40, según Génesis 15:13, 400 años aproximadamente, dice allí la profecía, cuando Dios llama a Abraham. Allí ya está anunciada esta esclavitud de aproximadamente 400 años. Éxodo 12:40 es mucho más específico y habla de 430 años. Lo dicho acá en Génesis es una aproximación. Eso es muy común en las escrituras, en que hay números y fechas en que los autores los aproximan. Y por ahí aparece un escritor un poquito más exacto por la necesidad de su escrito, de poner fechas o números un poquito más exactos. Así que no hay contradicción alguna en esto, solamente que a un autor no le interesaba tanto la exactitud, sino más o menos, ¿cierto?, la aproximación y de lo que iba a acontecer. Sin embargo, en el relato de Éxodo ya, entonces al autor le interesaba poner una cifra un poquito más exacta. Que Dios nos bendiga. Pero a partir de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, se comienza a contar a partir de ahí en las actas israelitas, se comienza a contar desde ahí el inicio, el nacimiento de la nación de Israel como un pueblo y una nación distinta a los otros pueblos. El inicio, el nacimiento de Israel en las actas, entonces comienza desde la salida de Israel de allí, de la esclavitud de Egipto, después de estas 10 plagas que anunció Moisés a Faraón si no los dejaba ir. La historia es muy conocida por nosotros. Dios llama a Moisés para que liberte a su pueblo. El clamor, la angustia, el dolor de su nación, de su pueblo había subido a su presencia y Dios había decidido libertarlos. Y para eso escogió a un hombre, siempre Dios escoge a un hombre. Que el Señor nos bendiga. Y escogió a Moisés, y Moisés entonces recibió esta orden de sacar a Israel, a esa nación, de la esclavitud. Costó 10 plagas, 10 cruentas plagas allí en Egipto. Cada vez que venía una plaga, Faraón prometía dar la libertad, pero luego se desistía de su promesa y no daba libertad al pueblo, y venía otra plaga, y así se sumaron 10 plagas, siendo la última la muerte de los primogénitos. Que el Señor nos bendiga. Lo último anunciado por Moisés a Faraón era que Dios quitaría la vida a todo primogénito de la nación de Egipto, exceptando la nación de Israel. Primogénito de todo ser humano, como de toda familia, como primogénito también de todo animal. La Escritura dice que los hijos de Israel sacrificaron un cordero. Esa noche la sangre del cordero la pusieron en los dinteles de las puertas. Así había sido la orden recibida por Moisés de parte de Dios. Comieron rápidamente vestidos, no se relajaron, comieron rápidamente, y el ángel de la muerte comenzó a pasar por la nación, y el dolor y la angustia de todas las casas egipcias era desastrosa. Pero que el ángel de la muerte, cuando pasaba y veía una casa, y que esa casa tenía la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte no pasaba por ahí.
no podía entrar. Era la cobertura que Dios había puesto sobre su pueblo, sobre su nación. Por eso, hermanos queridos, porque esa sangre que se fue puesta en los dinteles de las puertas israelitas simbolizaba la sangre de Jesucristo, que un día sería derramada por nosotros, que no solo nos limpiaría de nuestros pecados, sino también sería cobertura para nosotros contra todo ataque del diablo. El ángel de la muerte pasará de largo cuando nuestras vidas estén cubiertas en la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. El Señor proteja y cubra con su sangre bendita nuestros hogares, nuestras casas. Alabado sea el nombre de Dios. No solo para limpiarnos de nuestros pecados, sino para hacer cobertura. Fue cobertura para los israelitas en aquella época y es cobertura para nosotros también en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Cuando el faraón vio la desgracia de todos los primogénitos egipcios muertos, entonces dio la orden de dejarlos ir. Que el Señor nos bendiga. El versículo 8 dice: y endureció Jehová el corazón después que los dejó ir. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe usted lo que significa esta frase, mano poderosa? Fíjese que es posiblemente para muchos una novedad. Pero en hebreo esta frase, mano poderosa, se traduce como con mano en alto. Y en hebreo significa con ánimo, con confianza y sin miedo. Que Dios nos bendiga. La interpretación básica y normal que se nos viene a la mente cuando decimos salieron con mano poderosa, nosotros decimos es la mano poderosa de Dios. Pero esta mano poderosa significa mano en alto y significa que Israel había salido de allí con ánimo, con confianza y sin miedo. Alabado sea Dios para siempre. Y salieron de delante de la tierra de Egipto alrededor de 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas. Cuando salen de la tierra de Egipto, todos conocían las rutas. Sería cosa de una jornada más. Y estarían cerca de Cades Barnea. Para sorpresa de todos los israelitas, la ruta que Dios les entregó fue totalmente distinta. Y de pronto se encuentran frente al mar, rocas a mano derecha, a mano izquierda, frente al bravo mar Rojo, y de pronto miran atrás y a la distancia ven los carros de los egipcios. Que el Señor nos bendiga. Frente al mar,
rodeado de roca por la derecha y por la izquierda, y atrás los carros del faraón, y comienza allí la primera murmuración de las 10 murmuraciones que encontramos del trayecto que hizo Israel en el desierto. Comienza la primera murmuración y provocación a Dios y hacia Moisés. ¿Por qué no nos quedamos allá trabajándole a los egipcios? Preferíamos morir allá, te lo dijimos. Que el Señor nos bendiga. Enrostrando a Moisés la decisión de sacarlos. Su ira, su enojo era hacia Dios y hacia Moisés. Al leer todo el contexto, uno nota la tranquilidad de Moisés. No se desesperen, afírmense, Jehová peleará por vosotros. Vosotros debéis estar tranquilos. Pero el pueblo seguía vociferando: por tu culpa moriremos aquí, en el desierto, arrasados por los ejércitos egipcios. Desde el versículo 14 al 15 hay un espacio de tiempo. Muchas veces yo lo he explicado, la historia bíblica es así. Muchas veces entre un versículo y otro pueden haber horas. Entre un versículo y otro incluso pueden haber años. Inclusive en Génesis nosotros nos encontraremos siempre con que entre un versículo y otro hay cientos y hasta miles de años. Y si no tomamos en cuenta eso, nos confundimos. Y entre el versículo 14 y el 15 tiene que haber habido horas en que Moisés soportó el enojo, los gritos, el enrostramiento de los israelitas que reclamaban. Estaban frente al mar y atrás el ejército egipcio, que sin duda la única intención que tenían era destruirlos. Sin duda que frente a eso, en algún momento Moisés nuevamente clamó a Dios. Y ahí viene el versículo 15, en que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Que el Señor nos bendiga. Y aquí vienen, hermanos queridos, en este momento en que seguramente Moisés también clamó a Dios en medio de esta real dificultad. Aquí vienen 3 instrucciones que Dios le da a Moisés y que yo estaba pensando esta mañana que son útiles para nosotros cuando nos enfrentamos a problemas difíciles de resolver, cuando todo está en nuestra contra. Entonces aquí encuentro 3 consejos para enfrentar los problemas, las dificultades. Que el Señor nos bendiga. Hay 3 cosas que Dios ordena aquí o que instruye a Moisés. Lo que él debía hacer, qué debía ordenar a los hijos y qué debía esperar de Dios. Lo primero era, la primera instrucción era sobre lo que él mismo ahí en ese momento debía hacer. Primero, era tiempo de dejar la súplica para dedicarse a la acción. ¿Por qué clamas a mí? Le dice Dios a Moisés. ¿Le disgustaba a Dios la oración? ¿Le disgusta a Dios el clamor? No. No le disgusta a Dios que clamemos, pero aquí, en este problema y en esta dificultad, esta pregunta de Dios, ¿por qué clamas a mí?, era para guiar a Moisés en lo que él debía hacer en ese momento. Primero,
satisfacer su fe. ¿Por qué continúas clamando? Yo ya te escuché. Yo oí tu oración. ¿No dice así la palabra que Él oye nuestras oraciones? ¿Por qué seguimos clamando si Él oye nuestras oraciones? Lo que Dios le dice a Moisés, no me gusta que, no es que le esté diciendo no me gusta que ore. Lo que te estoy diciendo ahora es que es tiempo de que tu fe se avive, sea práctica. Yo ya escuché tu oración, escuché tu petición y he aceptado tu clamor y voy a responder a tu clamor. Que el Señor lo bendiga. Esta pregunta de Dios, ¿por qué clamas a mí?, era para incentivar, motivar a Moisés a la acción diligente. Hermano querido, hay tiempo para orar, tiempo para estar de rodillas delante de la presencia de Dios, tiempo de derramar lágrimas y gemir y estar ahí. Pero ahora Dios le dice a Moisés, ahora no es tiempo de estar de rodillas, ahora es tiempo de ponerte de pie. Aleluya. El tiempo de estar de rodillas había pasado, hermano querido. En su aflicción hay tiempo para estar de rodillas, estar de guata, estar ahí tendido en el suelo, clamando, gimiendo a Dios. Pero llega el momento en que Dios dice, ahora ya no es tiempo de estar de rodillas, es tiempo de ponerte de pie. Así que la posición de Moisés allí ahora ya no era de rodillas, era ponerse en pie para cumplir con su propósito. Su deber ahora era dirigir a la nación de Israel, sacar a su pueblo de esa dificultad. Ahora ese es tu trabajo. Ya clamaste, ya oraste, ya estuviste de rodillas. Ahora es tiempo de ponerte en pie y hacer lo que tienes que hacer. Gloria a Dios. Y luego la segunda instrucción de Dios a Moisés es acerca de lo que él debía ordenarle a su pueblo. Y entonces el Señor le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Fíjese que antes de eso, cuando habían llegado a ese lugar y habían acampado, el mar estaba allá al frente, a la distancia, y ellos acampan ahí. Fíjese que la orden de Dios a su pueblo fue, quédense quietos aquí, quédense quietos hasta que Dios nos dé la orden. No se muevan de aquí hasta que Dios dé la orden. Así es que el pueblo estaba acampando en ese lugar. Cuando se dan cuenta de esta realidad, de que el ejército egipcio los viene siguiendo. Y los venía siguiendo desde hace rato, pero Dios se había encargado de protegerlos porque ponía una columna de fuego, una columna de nube entre el pueblo de Israel y los egipcios. Por lo tanto, los egipcios no podían saber a qué distancia estaban todavía los israelitas. De tal manera que en todo ese trayecto los egipcios nunca pudieron acercarse al pueblo de Israel. Que el Señor bendiga. Pero ahora la orden era distinta. Ahora la orden era, di a los hijos de Israel que marchen. Que el Señor nos bendiga. Así es que Moisés hizo levantar el campamento, los puso a todos en pie, todos expectantes y atentos a la orden a recibir, esperando que Moisés dijera, porque allá al frente estaba el mar, que Moisés dijera, giremos a la derecha o giremos hacia la izquierda. Pero la orden no fue esa. Que el Señor nos bendiga. Di a los hijos de Israel que marchen
pero que marchen hacia adelante. Que el Señor nos bendiga. Yo me pongo en el lugar de ese momento de la historia. 3,5 millones de personas esperando que su líder les diera una salida razonable. Hay que escapar hacia la derecha, hay que escapar hacia la izquierda, porque allá está el mar. Y su líder se para delante de ellos y les dice: ahora marchen hacia adelante. Me imagino, hacia el mar. Detrás están los egipcios, acá hay rocas, nos podemos esconder, pero Moisés nos dice: marchen hacia el mar. Alabado sea Dios. Como si ahí en el mar hubiera una flota de embarcaciones esperándolos para subirse a las embarcaciones y huir. Que Dios nos bendiga. Ahora, en esta orden, la segunda instrucción. Ahora espera lo que Dios va a hacer. Honro y bendigo a Dios porque es todopoderoso. Yo lo he experimentado profundamente en mi corazón. He visto la mano de Dios actuar poderosamente a mi favor. Cuando todo se me daba vuelta en la cabeza, Dios tenía una respuesta extraña. Alabado sea el nombre de Dios. Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen hacia el mar. Que Dios nos bendiga. Y le dice a Moisés: luego tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. La orden primera es que los hijos de Israel tenían que avanzar hacia el mar. No sabemos cuántos kilómetros le quedaban, 1 kilómetro, 2 kilómetros para llegar al mar, pero la orden era: avancen todo lo que puedan. Que Dios nos bendiga. Acérquense al mar. Dios bendiga a la iglesia. Hermanos queridos, Dios siempre pide algo de nosotros. Que nosotros hagamos lo que podemos hacer. Lo difícil, lo imposible, lo extraordinario lo hace Dios. Dios premia la obediencia de la iglesia. Dios premia la obediencia del hombre y de la mujer. Tenemos que creer en un Dios todopoderoso. Ustedes avancen todo lo que puedan camino hacia el mar. Israel, 3,5 millones de personas, comenzaron a avanzar 2 kilómetros hacia el mar. Caminaron 2 kilómetros hacia el mar y allá estaba el mar. Y atrás el ejército egipcio. Que el Señor nos bendiga. Cuando estaban frente al mar, cerca de las aguas, 3,5 millones de personas desesperadas. Miraron hacia el Mar Rojo, ni una embarcación en la que subir, solo el mar. Que Dios nos bendiga. Y Dios le había dicho a Moisés: cuando estés allí, frente al mar, extiende tu vara y tu mano. Que el Señor nos bendiga. Y yo voy a separar las aguas. Qué terrible, ¿eh? Hasta esa fecha Moisés no había visto nunca ninguna cosa extraordinaria de Dios. Aparte de las plagas, hasta esa fecha Moisés no había visto nada. Se crió en el palacio egipcio. Su madre era judía. Lo habían echado en un canastillo, flotando en una lagunita. Lo encontró la hija del faraón. Buscó a alguien que le ayudara a criar esa guagüita. Y las casualidades benditas de Dios. Encontró a una mujer que le criara la guagüita, y esa mujer era la mamá de Moisés. La misma que lo había echado en el canastito y que lo había echado en la laguna. Seguramente le contaron a Moisés esa anécdota. Creció, aprendió todas las estrategias militares egipcias. Vio cómo se maltrataba a uno de sus compatriotas judíos.
y mató al egipcio, y ahí tuvo que arrancar, tuvo que huir en el desierto, estuvo 40 años en el desierto. De repente vio una zarza que ardía y no se consumía, y se acercó allí, y allí le habla a Dios: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y en una voz de ahí de la zarza le dijo: el clamor de mi pueblo ha subido a mi presencia, y yo te he elegido para que tú saques a Israel de la esclavitud. Que el Señor nos bendiga. Y con esta orden se fue ante el palacio y le dijo al faraón: yo quiero que des libertad a mi pueblo. ¿Y con qué autoridad? Y entonces comenzaron las plagas. No había visto nada más que eso. No sé si ustedes vieron la película ya. Porque con la película algunos me dicen: no, si fue así. Bueno, Dios nos bendiga. Pero no había visto nada extraordinario. Y ahora Dios le dice: cuando estés en el mar, frente al mar, levanta tu vara y extiende tu mano hacia el mar. Y yo voy a separar las aguas, y ustedes van a pasar en seco. Aleluya. Este Dios grande y poderoso está con nosotros. Habrá momentos en que Dios nos va a pedir la ejecución y la acción real de nuestra fe. Que Dios nos bendiga. Y llegó Moisés con su pueblo frente al mar. Y el versículo 21 dice que estando frente al mar, dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por un viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Que el Señor nos bendiga. Moisés obedeció a la orden de Dios. Una vez que esté frente al mar, extiende tu vara, extiende tu mano, y yo me encargo del resto. Alabado sea el nombre del Señor. Y las aguas se dividieron, y se levanta un muro a la derecha y se levanta un muro a la izquierda. Israel le dice a su pueblo: ahora marchen. Gloria a su nombre. Ahora marchen. Israel comienza a avanzar con un muro de agua a su derecha y otro muro de agua a su izquierda, y el mar en seco, y comienza a avanzar 3,5 millones de personas, con animales, con aves, con carga, con todo, avanzando. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y comienzan a cruzar el mar, y cuando ya van saliendo al otro lado, los ejércitos egipcios van con sus carros de fuego avanzando a la siga de Israel. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que estos entraron con todo arrojo, con sus caballos cabalgando, el mar a un lado y el mar al otro. Y sabe, cuando van avanzando, uno de los egipcios dijo: Jehová pelea por ellos. Que el Señor nos bendiga. Jehová pelea por ellos. Y comenzaron a tener temor. Dios nos bendiga. Alguien reaccionó de los egipcios cuando vio ese muro de agua y avanzaban, quizás iban en la mitad del camino. Alguien dijo: Jehová pelea por ellos. Como diciendo: algo raro hay aquí. Esto no es normal. Recién nos estamos dando cuenta que hay agua a la izquierda y agua a la derecha, y que estamos cruzando el mar. Jehová pelea por ellos, y dice la palabra de Dios que tratan de regresar. Las aguas eran muy justas a un lado y muy justas a otra. Tratan de regresar porque les viene el miedo, el terror, el espanto, porque algo grande estaba a favor de su pueblo. Que Dios nos bendiga. Y dice la palabra que cuando intentan regresar, cuando se dan cuenta que Jehová estaba peleando por ellos, intentan regresar, entonces Dios soltó las aguas. Alabado sea Dios. Dice Dios que Dios soltó las aguas.
Y murieron los egipcios y sus carros y sus caballos y sus capitanes y sus generales y el faraón murieron ahogados en el Mar Rojo. Alabado sea el nombre de Dios. Y al otro lado del mar, la nación de Israel, dice la palabra, que danzaba, glorificaba a Dios, clava cánticos de júbilo y honraban a Dios. Y decían: este Dios grande y poderoso nos ha librado de la mano del faraón. Y ahora el mar se llevó sus carros y se llevó sus ejércitos y sus capitanes. Alabado sea Dios. En cosa de un rato, hermanos queridos, de un tiempo, las lágrimas, el lamento, la desesperación de Israel se transformó en júbilo. Se transformó en cántico de alegría, porque Dios les había librado de la mano de Faraón. Por eso la palabra de Dios dice que Él transformará nuestro llanto en baile. Él transformará nuestro llanto en baile. Quiero concluir, hermanos queridos, remontándome al versículo 13 de este mismo capítulo. Moisés había dicho al pueblo: no temáis, no temáis. Amados hermanos, es nuestro deber y nuestro interés, cuando no podamos salir de un apuro, superar nuestro miedo y que el apuro sirva para empujarnos a la oración, para aumentar nuestros esfuerzos, y que el miedo no prevalezca sobre nuestra fe y sobre nuestra esperanza. Moisés había dicho: no temáis, estad firmes ante los apuros, ante el miedo. Desechemos el miedo. No dejemos que el miedo opaque nuestra fe y nuestra esperanza. En medio de los problemas no es tiempo de escapar, no es tiempo de huir, no es tiempo de pretender enfrentar los problemas con nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades. Aprendamos a esperar en Dios. Él hará con nosotros maravillas. Ojos, cosas que ojo nunca vio, ni ha subido a corazón de hombre, están guardadas para los que le aman. Este Dios grande y poderoso, que peleaba por Israel y que pelea todavía por Israel, este Dios grande y poderoso es también nuestro Dios. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, a Él la adoración. Nunca, nunca ha perdido Él una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Con Cristo, dice su palabra, somos más que vencedores. Aprendamos en nuestros apuros, en nuestras dificultades, aprendamos a confiar en este Dios todopoderoso. Que Dios les bendiga, y hasta aquí el consejo de la palabra de Dios. Les invito.